Muy buenos días, amados hermanos. Es un gran gusto poder saludarlos. Por favor, recibe un caluroso abrazo a la distancia, donde quiera que estés. Mi mayor deseo, mi mayor corazón y oración hacia cada uno de ustedes, amigos, familia, amados discípulos, es que Dios pueda protegerlos, hacerlos sentir en paz, tranquilos, confiados. Para todos aquellos de nuestros amados hermanos, familia que han perdido un ser querido, rogando que Dios los consuele, los fortalezca y la esperanza de un día vernos juntos. Hoy continuamos con nuestra clase número 40 de la serie a los romanos. Está siendo toda una experiencia. Yo espero que en tu corazón, en tu mente, estés escuchando las clases, estés profundizando por tu cuenta, estemos dejando que la palabra nos vaya moldeando cada vez más. Hoy vamos a continuar con el capítulo 14 de los versículos 13 al 23. Y como lo decíamos en el domingo pasado, que iniciábamos ya Romanos 12, hemos dejado la teoría, hemos dejado la teología y hemos comenzado la práctica. Romanos 14 sigue hablándonos de nuestra vida cotidiana, de cómo nosotros debemos vivir. Sabes, antes de poder empezar a profundidad, quiero rogarte que donde quiera que estés, inclinemos nuestro rostro, inclinemos nuestra cabeza y podamos orar y dejar en manos de Dios este servicio. Vamos a orar, por favor. Padre Santo Dios, en esta mañana, gracias por este tiempo tan especial. Yo quiero rogarte tanto por las necesidades de salud de mis hermanas, de mis hermanos, con esta situación de la pandemia, con situaciones de salud que ya traen. Cuídanos tanto, Padre. Te ruego tanto por Maru, por su pie, Señor, porque todo salga bien. Cuídala, protégela, Señor. Gracias porque tú estás en cuidado de todo, Señor. Cuida tanto, Dios, a mis hermanas y mis hermanos enfermos, que tú los cuides, que tú los protejas, que tú sabes quiénes son, Padre. Y te ruego tanto nuevamente, te suplico por todos aquellos hermanos, familia, amigos que han perdido un ser querido, que se nos han adelantado en el camino. Regálanos la fe, la esperanza de que un día los volveremos a ver, Señor. Gracias por este tiempo. Quédate conmigo, Padre. Ayúdame a través de este tiempo y este momento a ungirme con tu espíritu para que tu palabra sea pronunciada, proclamada. Que estos tiempos para mis amigos, para nuestra familia, para los amados hermanos, discípulos, Dios, traiga paz y esperanza, porque Dios no son tiempos de modas, no son tiempos de ir contra con una corriente, sino son tiempos de formar principios eternos que están en tu palabra santa, Señor. Quédate en la tecnología, quédate en la transmisión, con mis hermanos que están transmitiendo, ya han transmitido, van a transmitir, donde tú recibas toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te rogamos todo, te pedimos todo, te suplicamos todo en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Hermanos, como yo les decía, hoy vamos a ver Romanos 14, versículos 13 al 23. Pero antes de eso, yo quiero contarte una historia que tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar. Y vamos a hablar acerca del carácter de cómo un discípulo, cómo un cristiano se comporta. Vamos ya no es teoría, ahora es práctica. En los primeros siglos, los artesanos romanos empezaron a desarrollar la habilidad de trabajar con metales preciosos. Desarrollaron la habilidad de estampar monedas con la figura de los emperadores. Otros hacían algunas figuras ornamentales como uvas, como alcatraces, lo que pues obviamente sus clientes les venían pidiendo. Pero particularmente para desarrollar el poder estampar figuras en las monedas de los emperadores, a la par de este oficio, empezaron a desarrollar herramientas para poder acuñar las imágenes en las monedas. Y en especial, esa herramienta que usaban para acuñar la imagen de un emperador en una moneda se llamaba carácter. Con el tiempo pasó a ser una huella que dejaba en las monedas. Las cortes medievales adoptaron este carácter para, de una manera, a dejar una huella o marcar a las personas que cometían un crimen en ese entonces. Para los hombres que cometían
un crimen, un asesinato, en la mejilla les marcaban con una M. Para las personas que eran ladronas, en el hombro les marcaban una T. Por eso, cuando la gente los veía, sabía el pasado de la persona, que era o que había sido un asesino, cuando se dejaban ver los hombros, que había sido un ladrón. El carácter marcaba a una persona. Con el tiempo, aproximadamente en el siglo XVI, esta palabra se empezó a usar para distinguir las cualidades o para mostrar las cualidades del carácter de una persona. Entonces, el carácter representa quién es uno. Es la marca de nuestra disposición, la calidad de nuestra naturaleza. Nuestro carácter queda expuesto. Y bien, ahora ya no a través de una marca, ya sea en la mejilla o en el hombro, sí a través de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestras actitudes y de nuestros sentimientos. ¿Sabes? Para quienes viven con nosotros, nosotros no podemos mostrarle una cara porque saben quiénes somos. Nosotros mostramos bien a bien quiénes somos con quienes convivimos de cerca. Así como tú los conoces, así como a mí me conocen, nosotros mostramos la huella del carácter en cada uno de nosotros. Las cosas que hacemos, las cosas que cuando tenemos libertad mostramos quiénes somos. Por ejemplo, en la Biblia no vas a encontrar más que dice vístanse decentemente, con decoro, pero para lo que uno puede ser decoro, decencia, para el otro no. Pero justamente es ahí cuando tenemos libertad, cuando mostramos el carácter para ser el vestirnos a las jóvenes, a los jóvenes también ahora, con una decencia, con una moral que agrade a Cristo. Mostramos cuando tenemos libertad qué mirar, qué pensar, qué sentir, cómo sentirnos respecto a los demás. Si estamos agradando a Dios. Entonces, ahora ya no tenemos una herramienta o ya no tenemos esas monedas, ya no tenemos esa huella en la mejilla o en el hombro, pero tenemos nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros sentimientos y nuestras actitudes para mostrar el carácter. Y ahora entonces Pablo nos habló como bien lo mostrábamos, tal vez estás viendo por ahora a la imagen de unas monedas, pero también en el versículo 10 de este capítulo 14, Pablo nos va a hablar que dice en Romanos 14:10, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Algo que todos mis hermanos necesitamos entender es que vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Cuidado, Pablo no está diciendo que no juzguemos, sino Pablo está diciendo que juzguemos bíblicamente, porque si no, de lo contrario sería muy fácil. Mira, nadie tiene el derecho de decirme nada. Nadie tiene el derecho de entrar en mi carácter. Nadie tiene el derecho de ayudarme y ver las debilidades que veo. No se está refiriendo a eso. Está diciendo que vamos a juzgar bíblicamente y también está diciendo, y lo vamos a ver más adelante, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Tú recordarás en 1 Corintios 5:4 el caso de inmoralidad. Pablo les había hablado. Dice, ni siquiera entre los gentiles hay un caso como ese. ¿Cuál fue la causa de la reprensión de Pablo hacia los corintios? Que estos corintios se creían más compasivos que Dios, dejando vivir a alguien que se decía cristiano entre ellos con una forma desordenada. Allí es donde uno sí podemos
juzgar a quienes pecan y no se arrepienten. Pero si pecas y te arrepientes, Dios te restaura, te ayuda, te deja a un lado tan lejos como está el oriente al occidente nuestros pecados. ¿Qué otra cosa sí podemos juzgar bíblicamente? Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Tengamos mucho cuidado. Hoy es muy fácil. Hay una línea muy delgada, divisoria, a veces entre lo que es bíblico y personas que aprovechan principios bíblicos para hablar de motivación y hablar de coaching y hablar de eh, cosas de superación. Cuidado, eso es humano. Los principios bíblicos te van a llevar a ver tu vida delante de Dios. Recuerda, lo que es políticamente correcto es bíblicamente corrupto. Cuidado, no lo que agrade a las personas es lo que es bíblico de forma correcta. ¿Qué otra cosa sí podemos juzgar bíblicamente? No andar conforme a las modas, a la cultura, a lo que la gente está haciendo, divorciándose, viviendo de maneras desordenadas. Primera de Corintios 2:15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Lo juzgamos ahora a través del Espíritu. Por eso hay que entender bien el contexto de lo que Pablo está diciendo. Pero más importante aún, ¿qué sí podemos juzgar? Juzgarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios viene una toda, versículo 11, capítulo 11, perdón, viene toda una serie de conductas que debemos cuidar como cristianos, que debemos estar atentos, que sí podemos juzgarnos a nosotros mismos, nuestra conducta ante el espejo de la Biblia. Pero algo que más debemos cuidar, hermanos, es que todos, recuérdalo, todos estaremos en el tribunal. Primera ah, em, de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcan ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, que todos comparecemos ante el tribunal de Dios, ¡wow! Ante Dios y ante el Hijo. Y sabes, cuando Pablo estaba usando esta palabra tribunal, se refería a la palabra bima, que significa asentar un pie o a una plataforma, lugar elevado de los jueces. Cuando Pablo estaba usando esta palabra, se refería a bima, similar al banco que Pilato usó para juzgar a Jesucristo, similar al banco que Galión usó para juzgar a Pablo. Todos vamos a estar delante de ese tribunal. Asegurémonos de juzgar bíblicamente. Eso es muy importante. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de Romanos 14, 13, 23 y vamos a ir por favor ahí a la Biblia. Acompáñame donde quiera que estés y dice la Biblia. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien pónganse en no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios, es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace.
pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Sabes? Algo tan especial de lo que podemos sacar de estos principios ya de la vida práctica como cristianos, si de algún nombre le podemos llamar a esta clase, es los débiles y los fuertes. ¿Sabes? Hay una frase que en lo personal cuando lo estaba leyendo me gustó mucho que dice, ante lo esencial, unidad, ante lo no esencial, libertad, ante todo, caridad. Y tenemos que crecer. ¿Sabes? Yo sí creo que Pablo no nos dejó una lista, o Cristo no nos dejó una lista. Compórtate así, vístete así, piensa así, ve, haz esto, haz lo otro, porque lo que él esperaba es que nosotros desarrolláramos nuestro libre albedrío, nuestro sano juicio para ir creciendo en la libertad de qué comer, de qué no comer, de cómo vestirnos, de cómo no vestirnos, de cómo cuidar a nuestros semejantes. Eso es increíble, porque no vamos a encontrar en la Biblia toda una lista de cosas, de cómo conducirnos, sino de principios que nos ayudan a nosotros a desarrollarnos. Similar a cuando éramos niños, nuestros padres nos iban guiando, nos agarraban y empezamos a ser independientes hasta llegar a ser adultos, totalmente independientes ya de ellos en todos los sentidos. ¿Sabes? Este primer principio, y tal vez estás viendo tú ahí una caja fuerte con una puerta de seguridad muy grande. Lo que quiere decir Pablo es, cada cosa que nosotros hagamos, cada cosa que nosotros decidamos hacer, protejamos, cuidemos el corazón de los más débiles, cuidemos el corazón de nuestros hermanos recién convertidos. Sabes, yo no sé si te pasó, pero cuando tú y yo nos convertimos, sentíamos mucha libertad de muchas cosas que hacíamos, pero también sentíamos esto estará bien, esto no estará bien, pienso de esta manera, lo hago de la otra manera, hago lo otro, porque había un deseo de agradar a Dios. Y desafortunadamente con el tiempo vamos perdiendo esa sensibilidad, pero afortunadamente vamos creciendo en nuestra capacidad de discernir. ¿Sabes? En nuestro México es muy común que la religión oficial bendiga, no sé si tú lo haces o lo hacías, un nacimiento, pero lo que la gente que sigue esta religión oficial hace y cree es que llevan esas figuritas, llevan ese niño Jesús que le llaman para que le echen agua bendita y hasta pagan porque lo bendigan y una vez bendecido ya lo adornan en sus casas para esta temporada navideña que se aproxima, pero ellos lo que no es correcto es ese sentido de creer que porque alguien de una religión oficial lo bendice, ya ahí van a ser Jesús. Y entonces, cuando tú eres un joven cristiano, tal vez no tienes toda el discernimiento de saber si eso es correcto o no correcto. Tal vez un joven cristiano va a la casa de un cristiano más maduro y ve eso. Lo que este joven cristiano no comprende es que este hombre no fue a una iglesia oficial para que se lo bendijeran, simplemente es una ornamenta, es algo que pues adorna y evoca un tiempo de renovación, una cuestión no religiosa, sino simplemente cultural. Pero si eso daña la conciencia de uno más joven, nosotros, Pablo nos está diciendo que deberíamos proteger su conciencia aún esa libertad que nosotros tenemos de poner ese nacimiento, deberíamos guardarla si daña el corazón de uno de nuestros hermanos. ¿Sabes? Otro principio más que podemos sacar adelante, y tal vez lo estás viendo tú ahí, una figura de tres personas, una X, un signo de interrogación y una palomita, es cuando él dice en el versículo 16, ah, casi al final, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. No demos lugar a que se hable mal de nosotros
y de la iglesia. ¿Sabes? Es similar a la recomendación que Pablo le hacía a Timoteo en 1 de Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Es importante para ti, mi hermano, que hemos decidido seguir a Cristo, que la gente nos observa. Ya no se diga a todos aquellos que Dios nos ha dado una posibilidad de servir en su reino, en algún ministerio, la gente nos está observando. Pero la gran bendición y la gran noticia es que, como Pablo le decía a Timoteo, aprovechemos esa influencia de que nos están viendo para que nadie pueda hablar mal de nosotros, para que la gente vea nuestra conducta, para que las personas vean nuestro amor, para que vean la pureza como nos tratamos. Para los jóvenes solteros, dice la Biblia, a las más jóvenes trátalas como a tus hermanas con toda pureza, a las más grandes como tus madres y a las mayores como tus abuelas. ¿Sabes? Tenemos una posibilidad que, más que por nuestras palabras, nuestra conducta hable del Evangelio. ¿Qué dice en el versículo 17? Que nos esforcemos por la justicia, por la paz y por la alegría. ¡Wow! La justicia ante nuestros hermanos. Nadie tiene el derecho, por tener una posición de servicio en la iglesia, de abusar de ningún hermano y mucho menos de un hombre a una hermana. Eso está prohibido por Dios. Dice, vive justamente. ¿Qué es lo justo? Lo que es bueno para ti, lo que es bueno para mí, lo que es bueno para Dios. Nadie está por encima de otros. ¿Recuerdas? Lo hablábamos el domingo pasado, como esas piezas del rompecabezas. Una pieza no se encima de la otra. Cada una embona perfectamente en su lugar. Eso es justicia, eso es entender que para Dios todos somos exactamente iguales y que lo justo es tratarnos con esa igualdad. La paz, ser capaces de vivir en armonía con los demás. Es que mira, me han ofendido, es que mira, me dijeron, es que mira, hablaron mal de mí, es que mira, tomaron dinero que era mío y me afectó, yo no puedo perdonar eso. Mira cuánto hablaron mal de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mis padres, y yo no, en eso lo voy a pasar por alto, pero no lo olvido. No, lo que Dios nos está diciendo es, vivamos en paz, seamos un testimonio de restaurar relaciones, seamos un testimonio de no tener pleitos prolongados. Todos vamos a tener un tiempo de desaveniencia, pero es la importancia de que en Cristo encontremos esa paz que solo viene de Él, como cuando Él estaba en el madero, cuando Él estaba ya a punto de expirar su último aliento. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué mayor ejemplo de vivir en paz y estar en paz con las personas? Y dice también alegría. Wow, cuando tú estás con alguien amargado y que se queja y me duele, y mira esto, y mira el gobierno, y mira el trabajo, y mira el transporte, y mira a mis hijos, y mira a mi esposa, y mira el clima, y llueve, y hay calor. Wow, yo creo que todos queremos decir que bien, bueno, nos gusta saludarte y vámonos, pero sabes, lo que es un gozo es saber que nosotros en medio de nuestras necesidades podemos estar alegres, contentos, felices por lo que Dios ha hecho para nosotros. Servir hasta el fin con un corazón alegre. ¿Sabes? En el versículo 18, sirvan a Cristo, agraden a Dios y busquen, dice, la aprobación del hombre. Lo vamos a leer un poco más. Dice, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. A ver, ¿no que dice la Biblia que vamos a ser perseguidos, que tengamos valor, que Él ha vencido el mundo? Lo que Pablo está diciendo aquí no es contrario a lo que Cristo dijo. Lo que Pablo está diciendo es que
Aún las personas más críticas van a ver si nosotros en lo profundo somos verdaderamente cristianos. Quizá tú cuando no eras un discípulo y cuando veías un cristiano auténtico por su conducta, por su carácter, por cómo superaba las situaciones, por cómo a pesar de que tú y yo tal vez éramos mala onda, él se mantenía en paz, ella se mantenía en paz. Aún los críticos más férreos guardan secretamente y admiran secretamente a alguien que guarda, que cubre sus convicciones. Valoran a quien dice y hace la verdad. No te preocupes, no estamos buscando esa aprobación humana. Aunque nos critiquen, ellos sabrán en el fondo, tus papás, tu familia, tus hermanos, sabrán si somos auténticos, porque están junto a nosotros y conocen nuestro carácter. Lo que Pablo estaba diciendo aquí y estaba tomando un ejemplo de sus tiempos y que ya hablamos un poco de esas monedas. Las monedas eran acuñadas, pero para que tuvieran un valor, para que tuvieran el valor de comprar, en ese entonces no había billetes, solo había monedas, deberían tener una calidad determinada, un peso determinado, un volumen determinado, como las monedas actuales, para que fueran acuñadas básicamente por una casa moneda. No es que existiera eso, existían herreros, pero las limaban, las lijaban para que tuviera el valor, el peso y el volumen. Pero como en esos tiempos y ahora existía la piratería, existía el flagio y muchas personas entonces empezaron a desarrollar esa habilidad y empezaron a acuñar monedas. Pero estas monedas no tenían ni el valor, ni el peso, ni el volumen adecuado. Entonces, los comerciantes honestos rechazaban esas monedas falsas que no pesaban, que no valían, que no tenían, y si aceptaban las monedas originales que cumplían con todo eso. Lo que Pablo les estaba diciendo en este versículo es, nosotros vamos a ser sopesados por el mundo, si valemos, si tenemos el peso adecuado, si tenemos el valor adecuado, si tenemos la integridad adecuada. Entonces, aunque nos critiquen, ellos van a secretamente admirar lo que nosotros hacemos. Pablo está diciendo, si eres justo, si tienes paz, si eres alegre, eres un buen testimonio, un auténtico testimonio, una buena moneda, una buena cara de la causa de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Mis hermanos, yo quiero llamarte a que nos mantengamos íntegros, nos mantengamos esa moneda que sí es auténtica, que sí está calada, que sí está aprobada, que no seamos para las monedas aprobadas. En ese entonces usaban la palabra adóquimos, que cumplía con las cualidades que ya mencionábamos. Pero para las monedas que no eran aprobadas, usábamos la palabra las aprobadas, dóquimos, que quiere decir honesto, auténtico, justo, y adóquimos, las que no eran aprobadas. Nosotros seamos dóquimos en nuestra fe, aprobados, honestos, auténticos, justos. Y sabes, en los últimos versículos habla del 19 al 23 nuevamente, y en el 19 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Hasta este momento, hasta estos versículos y en este capítulo, Pablo nos ha hablado en los versículos 1 y 3, aceptar a nuestros hermanos que tienen un punto de vista diferente. Wow, Dios se enaltece y se regocija en la diversidad. También Pablo nos ha hablado en los versículos 4 al 12 de no condenar a nuestros hermanos, de cuidarlos, de protegerlos, de cuidarlos. En los versículos 13 mismo dice de no poner obstáculos o piedra, que no hablemos de nadie falsamente. En el versículo 15, no lastimar
la conciencia, y en el versículo mismo 15, no destruir la conciencia con lo que comemos. Piensa, amigo, piensa, hermano, sobre todo los amados discípulos, cuánto nosotros, yo sé que tenemos la libertad de tomar en sí el alcohol o en sí tomar algo de eso o de vino, no es incorrecto. Es incorrecto, es el exceso. Pero si eso es motivo de tropiezo, es motivo de que uno de nuestros hermanos pueda caer, esa libertad dice que no la usemos para tropiezo. Abstengámonos para no ser causa. Si otra persona te escucha hablando algo tal vez correcto o que hizo algo a alguien, pero no está presente, te puede tomarlo como estar hablando mal de alguien. Ya no se diga si estás hablando mal de alguien y estás haciéndolo o denostándolo o faltándole al respeto en tu corazón. Pues imagínate cuánto Pablo nos está diciendo. Cuidemos a nuestros hermanos recién convertidos como nuestros hijos, que los vamos llevando, que queremos educarlos con principios, con valores, con formas. Pues veamos así a los más débiles para cuidarlos, para protegerlos, para que no se hable mal del mensaje de Dios, para que vean la justicia, para que vean la paz, para que vean la alegría de un cristiano a pesar de sus pruebas. Pablo nos está diciendo en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios. La obra de Dios somos cada uno de nosotros, que Dios mismo ya dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, dice la Biblia, que cree en Él, no se pierda. ¿Cómo debemos tratar a cada discípulo? Con un espíritu de entrega. Será nuestro pase de paz en lo interior. Cuando dejamos de pensar tanto en nosotros, cuando nos damos cuenta que si dice Pablo a través del Espíritu que Dios le puso, no destruyas, nosotros necesitamos construir, fortalecer espiritualmente a los demás, contribuir a la paz y a la edificación, dice el versículo anterior 19. Nosotros no somos destructores. Nosotros como cristianos somos constructores. Tratar a los demás con precaución. Tal vez estás viendo ahí la imagen de una persona con una botella frágil y con unas personas dentro. Nuestras almas son frágiles porque el mundo está constantemente queriéndolo destruir. Pero esas manos son las manos de Dios que nos tratan y nos cuidan. Lo que Él espera que nosotros podamos, como cristianos, ya no en teoría, sino en práctica, cuidarnos unos a otros. Como ya lo dijimos al inicio, hay cosas que debemos juzgar, pero son bíblicamente como debemos hacerla. Somos una obra en proceso. ¿Sabes? Tal vez tú estás viendo la imagen de la cruz de Cristo. Somos una obra en construcción. Nadie de nosotros puede decir que somos una obra ya terminada. Ante el tribunal de Cristo vamos a rendir cuentas. Ante el tribunal de Dios vamos a rendir cuenta de cómo nos comportamos. Si alguien se burló de ti, si alguien se aprovechó, si alguien se burló, si alguien te abandonó, si alguien te robó, si alguien celebró tus fracasos, si alguien se regocijó cuando tú sufrías, si alguien no te amó, si alguien se rehusó a darte ánimo, un día rendiremos cuentas ante el tribunal de Dios y ante el tribunal de Cristo. Pero también, mis amados hermanos, yo quiero exhortarte a que crezcamos, porque también vamos a rendir cuentas de cómo servimos al pueblo santo. Si solo lo estuvimos criticando, si solo estuvimos ahí siendo piedras de tropiezo, si solo estuvimos siendo una carga, o estuvimos dispuestos a vencer nuestro egoísmo y servir, como dice Pablo mismo en Hechos. Hay más dicha en dar que en recibir. Vamos a rendir cuentas de eso. ¿Cómo gastamos nuestro dinero? ¿Fuimos egoístas en ofrendar o fuimos solamente a quienes, como todo el mundo, pensando en mi carro, en mi auto, en mis cosas, en mis planes, en mis sueños, en mi tierra, en mi casa? Oh,
Cuidado, si no fuimos lo generoso que pudimos ser, también vamos a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. ¿Qué huella vamos a dejar cuando un día expiremos y cuando inhalemos nuestro último aliento? ¿Estaremos ante el tribunal de Dios? ¿Estaremos ante el tribunal de Cristo? Quiero pedirte que es el tiempo que Dios nos ha dado para renovarnos. Estamos en construcción, somos imperfectos, jamás vamos a llegar a la perfección, pero que esa construcción, que esa obra en construcción, cada vez más las imágenes se vayan pareciendo más. Mira, su carácter, su forma, sus maneras reflejan paz, reflejan justicia, reflejan alegría, reflejan el carácter de Cristo. Cada una de estas cosas podemos lograrlos de rodillas, viendo la cruz, entendiendo que solo Él es el que puede cambiarnos y transformarnos. Muchas gracias.